Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa. Ahora comienza Atrevido y Noticioso con sus moderadores Maya Valle y Reinaldo Rollo por Radio Isla 1320. Muy buenos días, queridos amigos. Aquí de nuevo, como todos los domingos a las 11 de la mañana, otro programa más de Atrevido y Noticioso con los temas que cambiarán tu vida. Espero que estén bien, que estén felices, celebrando muchas cosas y sobre todas las cosas tomando mucha agua. El calor está intenso y el agua escasea, pero coja su galoncito y, como dice el refrán, báñese con una amiga o con un amigo y así ahorramos. Buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Maya, bien, gracias, muy bien. Hoy tenemos un tema que les va a encantar, así es que quédense pegados ahí, como hacemos siempre cuando escuchamos a Radio Isla. Oye, yo cada día aprendo más, Reinaldo. Que uno nunca debe decirle, esta agua no beberé, no, eso para mí no. Mira, yo recuerdo que el celular, y tú estás en ese proceso ahora, con el permiso de Edna, de que te cambian el celular y tú dices, yo no voy a aprender esto es imposible. Mas, sin embargo, realmente tenemos que aprender a fluir con la vida y aceptar que, como decía Mercedes Sosa en aquella gran canción, todo cambia. Todo cambia y nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar y aceptar unas cosas que en un momento de nuestras vidas posiblemente eran inaceptables, mas sin embargo hoy en día es parte del progreso de una sociedad. El programa de hoy se trata sobre las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante los pasados 50 años. Hace 50 años atrás hay muchas cosas que cuando usted las escuche se va a sentir aludido porque las vivimos, ¿verdad? Las vivimos. Y los queremos invitar a que si ustedes tienen alguna otra, pues con mucho gusto, ustedes saben que los últimos 15 minutos del programa los abrimos para que ustedes compartan con nosotros. 50 años atrás, imagínate, las relaciones de pareja y todo lo que eran conductas sexuales aceptadas en la sociedad puertorriqueña eran reguladas por las decisiones del Tribunal Supremo. Aún lo son. Hoy, 50 años después, el Tribunal Supremo ha cambiado muchísimas de esas decisiones. Algunas de esas decisiones en aquel momento se consideraban pecaminosas, degeneradas, y que no aportaban nada para la sociedad. ¿Cuál es el nuevo enfoque? Bueno, Maya, mira. Vamos a empezar por ahí. Primero, en los últimos 50 años, la sociedad, a juicio mío, ha cambiado una serie de valores y una serie de paradigmas, más que en los anteriores 500 años. ¿Ok? Wow. Y yo lo que pretendo en este programa es traer una serie de ejemplos usando como instrumento las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos para demostrar los cambios y por qué. Ahora, quiero hacer la salvedad. Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos tienen dos cosas buenas. Primero, que están disponibles para uno leerlas. Y segundo, que son un espejo de los valores de la sociedad en esa época. La gente piensa así, los jueces determinan tal cosa. Y la otra salvedad es que estos cambios han sido en el mundo occidental, en Europa y en América Latina incluida, y también Estados Unidos y Canadá y países como Australia y Nueva Zelanda. No incluye ni la mayor parte del continente africano, ni los países árabes, ni el oriente, los chinos, los indios, no han cambiado.
Allá todavía apedrean a las mujeres que son adúlteras y todas estas cosas. Bueno, habiendo dicho eso, es una cronología, ¿no? Primero pasó, y solamente me voy a referir, porque creo que tenemos una hora, a los cambios en las relaciones hombre-mujer, en las relaciones sexuales. O sea, ha habido muchos otros cambios tecnológicos, etc. Pero la hora no da para eso. Fíjate las cosas que estaban prohibidas: los contraceptivos, el aborto, los matrimonios entre personas de diferentes razas, el adulterio, la sodomía, la pornografía y las distintas maneras de hacer el amor, inclusive entre parejas casadas heterosexuales. Con la excepción de la pornografía, que no tengo tanto tiempo para esos casos, tengo un caso de cada una de estas cosas que demuestra, y hay una narrativa, lo más interesante de cada uno, de qué pasó y qué decidió el tribunal y por qué. ¿Empezamos? Imagínate, pues claro, sí, la verdad es que la vida ha cambiado muchísimo. Empecemos, como tú dices, por los contraceptivos. Yo recuerdo la pelea. No, vamos a empezar por los contraceptivos. Ese es el primer caso, ese es el primer caso. Mira qué casualidad, en la cronología. La cronología que tienes. Es el primero. Pero fíjate, antes de eso, hay que hacer la salvedad de que todas estas prohibiciones se originan en las religiones. Fíjate, las leyes tienen su origen muchas veces en las religiones. Y lo que es pecado, pues hay que hacerlo delito. Si era un pecado, según esta religión, usar contraceptivos, pues se hace un delito con multa y cárcel, etcétera, ¿no? Ahí nacen así. Y las religiones se originan hará como 4.000 años, los egipcios, los griegos, los romanos, y luego el cristianismo hace 2.000 años, en todas sus modalidades, el protestantismo, el catolicismo, y las que vienen luego los testigos de Jehová, los mormones. Pero lo que te quiero decir es que todas estas prohibiciones vienen desde antes. Nos llegan a Puerto Rico y a Estados Unidos. A Puerto Rico llegaron los conquistadores de España con la cruz y la espada y trajeron el idioma, la religión y las costumbres, el derecho romano, el derecho civil escrito, codificado. En Estados Unidos lo mismo, fueron los ingleses, llevaron el idioma inglés, el protestantismo calvinista muchas veces muy estricto, a veces más estricto que el catolicismo, y el common law, que eran leyes basadas en precedentes, en lo que el rey decidió una vez o el juez decidió, pero tienen una raíz común, que son estas religiones y las prohibiciones que traían. O sea que en Estados Unidos y en Latinoamérica, casi, no todas, ya verás, las prohibiciones eran parecidas, no todas. Hay esas diferencias, pues las vamos a ver. Fíjate, es interesante cómo todo tiene una correlación en lo que son las leyes del Estado, las leyes de la Iglesia. Lo que es pecado es delito. Es delito. Bueno, vamos al primero. 1965. Se llama Griswold versus Connecticut. Aquí es una persona, estaban prohibidos los anticonceptivos en Connecticut. Va a una farmacia, compra una caja de condones y va a la policía y le dice: arresten a ese farmacéutico, mire, está vendiendo condones. Entonces lo arrestan y obviamente se declara es culpable porque esa era la ley. Ahora, ¿qué pasa? Él reta la ley. O sea que esta persona va a comprar y se lo vende. Lo hace adrede para. Claro. Claro, pero que y de igual manera pudo cualquier persona. Claro, o sea, claro. Él había estado vendiendo condones por ahí a troche y moche. Claro, sí. Ahora, ¿qué pasa? Él reta la ley y el tribunal de Connecticut la declara, esa ley es válida. Entonces, hay una señora que se llama Ethel Griswold, que dirigía una clínica de planificación familiar, que coge la defensa y el dinero y lleva hasta el Tribunal Supremo este caso. Por eso se llama Griswold versus Connecticut. Y allí el Tribunal Supremo determina 7-2
por dos razones, que este es un derecho a la privacidad en las relaciones íntimas del matrimonio y que la enmienda 14 de la Constitución persigue la igualdad, protección bajo las leyes. Y entonces, pues, no solamente revoca una ley de 1879 de Connecticut, sino todas aquellas leyes, habían como 2 estados más que lo prohibían. Pero mira esto, este caso en Puerto Rico era distinto. Mucho antes del 65, aquí estaban permitidos, y te voy a decir por qué. Yo estoy hablando de memoria. Había una señora en los años 50, a lo mejor algunos oyentes la recuerdan, se llamaba doña Celestina Salduondo, era una señora de mucho dinero. Claro que sí. Y ella se dedicó a las clínicas de planificación familiar. Se buscó muchos amigos y muchos enemigos, pero tenía que ser legal. Además, en el 1960, la Iglesia Católica forma el Partido Acción Cristiana. Y una de las razones de ser de ese partido era que querían que los anticonceptivos fueran ilegales. Por lo tanto, eran legales, porque ellos pedían, el obispo Davis de San Juan, el obispo McManus de Ponce y un tal Monseñor Grobas de Cagua, querían que se cambiara la ley. O sea que, te digo esto, claro, pues eran legales. Y finalmente, yo recuerdo que entre el 1957 y el 1959, en Puerto Rico, se hicieron todos los ensayos de la primera pastilla contraceptiva. Un científico muy conocido en aquella época, Gregory Pincus, se trasladó aquí, se solicitaron voluntarias, se hicieron los ensayos y se desarrolló la primera píldora contraceptiva, el Enovit. En 1960, el Food and Drug Administration le da el visto bueno. O sea, este es el primer caso, pero hay una diferencia de Puerto Rico, fíjate. En Puerto Rico ya se había liberalizado. Ya se había liberalizado. Sin embargo, fíjate lo que son las cosas. 50 años después, las campañas, usa el condón, protégete. Sí, no, ahora hay tiendas, Condom World. Sí. Ahora, déjame decirte, era legal, pero también había que hacerlo medio a la escondida, ¿no? Porque fíjate lo que pasa. Si yo de muchacho, de teenager, usaba la palabra condón, mi mamá me daba un tapaboca. Oh, sí. O sea, entonces había que usar profiláctico, contraceptivo. Y yo sé de gente que fueron a una farmacia a comprar un condón y venía una mujer a atenderlo y le daba vergüenza y compraban una pasta de dientes y luego compraban un rastrillo de afeitar y llegaban a su apartamento con una pasta de dientes, un rastrillo de afeitar, un pote de aspirina. Y no llegaba el condón. Exacto. Pero esa era la situación. Sí, pero no te creas, todavía aquí es interesante. Yo he hecho mi research y muchísimas mujeres para ir a un Condom World. ¿Sabes? Porque el Condom World ahora no solamente es la utilización del contraceptivo, sino que son tiendas que tienen un montón de otras cosas. Pero mira cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado, okay. Sí. Vamos al segundo caso, 2 años después, 1967, en Virginia, Loving versus Virginia. Este es un caso de un hombre blanco que se casa con una negra. En Virginia estaban prohibidos los matrimonios. Había 2 leyes, una prohibía las relaciones sexuales entre blancos y negros y otra prohibía los matrimonios entre las razas. Ellos se van a Washington, D.C., donde estaba permitido, y se casan. Y vienen calladitos y sin meterse con nadie, están viviendo en Virginia. Entonces hay un grupo de señoras, de estas que juegan canasta y tomaban té y se meten en la vida de los demás. Y la reseña que leí es lo más peculiar, dice que son spinsters, es la palabra que usan. Spinsters son solteronas, pero esa palabra tiene una connotación, son de estas mujeres que aquí diríamos que tuvieron muchas navidades y ninguna noche buena. Oye, eso es uno de los refranes que vamos a discutir un día. Bueno, pues esas señoras van a la policía, chotean, dicen, mira, y hay 2 viviendo, un blanco y una negra, y entra la policía de noche y los coge durmiendo. Y la señora, para protegerse, dice, mire, estamos durmiendo. Además, aquí está mi certificado de matrimonio. Y el teniente dice, peor todavía, ese es un delito mayor.
Si delito es tener relaciones, estar casado tiene una pena mayor. Bueno, lo llevan al juez y ellos se declaran culpables, imagínate. Y el juez, la pena era de 1 a 25 años, se compadece y le dice, miren, yo le voy a echar 1 año de cárcel solamente. Ahora, le voy a dar 30 días para que ustedes arreglen sus cosas. Y al otro día los llama. Dice, vamos a hacer una cosa. Si ustedes me prometen que se van del Estado y no vuelven en 25 años, yo me ocupo de que no los metan presos. Y ellos se van. A los 5 años quieren volver a ver la familia. Y entonces tienen que retar la ley. Van a donde Robert Kennedy, que era el Attorney General, ¿no? Hermano de John F. Kennedy, ajá. Sí. En el Tribunal de Virginia, que lo declaran con lugar a la ley, el juez dice, Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malayos y rojos y las colocó en continentes separados. Separó las razas, lo que demuestra que no tenía intención de que se mezclaran. Qué barbaridad. Bueno, sí, claro, van al Tribunal Supremo y 9-0 la declaran inconstitucional, esa y todas las otras 14 estados que prohibían este tipo de cosas. O sea que ahí, esa también, en Puerto Rico no había problema. No, en Puerto Rico se casaban. En Puerto Rico nunca hubo ninguna ley prohibiendo. Existe racismo, porque eso no lo Sí, podemos negar. sí. Existe racismo, pero no hay leyes que te prohíban a ti tener una relación con una persona de una raza distinta a la tuya. Pero existe Fíjate, mucho por eso racismo. voy diciendo lo que pasó y las diferencias. Ahora vamos al 1972. Este es un caso sencillo. Eisenstadt versus Baird. En esencia, el primer caso que te dije, el de Griswold, Ajá. decía, fíjate lo que pasa, decía que por el derecho a la intimidad y la enmienda número 14, no podía, el gobierno no debía intervenir en las relaciones íntimas, pero dijo en las relaciones íntimas de los casados. Entonces aquí van los solteros. Aquí, en esencia, lo que se plantea es la igualdad de derechos de los casados y los solteros. Y el abogado del que lleva el caso dice que sería iluso, que sería ingenuo pensar que los solteros no tienen relaciones sexuales. Inclusive uno de los jueces dijo que a veces tenían más que los casados. Eso fue en el 1967. 72, no 72. sé. 1972. Imagínate tú. Y entonces, pues sencillamente lo que hacen es que hacen extensiva la decisión anterior a todas las personas, casados y solteros, pues pueden comprar contraceptivos. Hubo un cambio, o sea, hubo un tribunal en un estado que permitía, fíjate, permitía los condones y no permitía los otros contraceptivos, la píldora y eso, porque decía que los condones eran para evitar enfermedades. Y pues ¿Y eso evitar es enfermedades verdad? es correcto. Mientras que los otros contraceptivos estrictamente era para evitar el embarazo. La y aquel procreación. tribunal decía que Dios dijo crecer y multiplicar y que el propósito, según ellos, ¿no?, Del matrimonio. de las relaciones eran tener hijos. Procrear. O sea eso que es así. no había otros propósitos de disfrute, no, eso no lo existía. reconocían esos jueces. Oye, y eso se vivió mucho. ¿Cuántos hijos se parían antes? Ahora, si pares uno escasamente y lo pares después de los 30 años. Es lo que está pasando. Y antes las mujeres eran 10, 12, 15 hijos, porque esa era la ley. O sea, había que crecer y multiplicarse. Exacto, porque eso dice Con la o Biblia. sin placer. Bueno, el placer está ahí, lo que pasa es que hay personas que a lo mejor eran tan estrictos con ellos mismos, que a lo mejor no sentían el placer, no sé, pero el problema era que relaciones por el mero hecho de tener placer eran mal vistas. Eran mal vistas, exacto. Sí, bueno. Ok, llegamos al 1972. Al año siguiente, quizás el más sonado, que es Roe versus Wade. Sí. Y aquí, ese último que te dije anterior, de los solteros, fue 6-1.
en lugar de 9 jueces, había 2 que estaban en proceso de confirmación, por lo tanto no participaron, y hubo un juez de esos 7 que no sé, parece que quería que los solteros no eran parte de la humanidad. Le votó en contra, ¿no? Le votó en contra. Que cada cual tiene derecho a pensar, y acuérdate que somos el producto de conductas aprendidas. Venimos de una sociedad, de una familia, donde aprendemos lo que esa familia manifiesta, lo que cree, en las leyes bajo las cuales se vive en esa familia. Sí. Y eso es lo que ese era el producto. Y ya verá, el producto siempre, Roe versus Wade. Voy a hacer una señora, una muchacha, Norma McCormick, salió encinta en el estado de Texas. Quiso hacerse un aborto y era ilegal en Texas. Va a donde una abogada y le dice, mire, a mí me violaron, a mí me ultrajaron. Y esta abogada lleva el caso en las cortes de Texas y en todo momento le dicen que no. Va al Tribunal Supremo. Y el caso se llama Roe versus Wade. Debió llamarse McCormick versus Texas. Lo que pasa es que en inglés, si tú no quieres decir tu nombre, es John Doe y Jane Roe. Es como Juan Pérez y Juana Pérez. Por eso le pusieron Roe. Y Wade es que el fiscal se llamaba Henry Wade y tenía tanto y tantas ganas de que no le permitieran el aborto, que por alguna razón cuando escriben el caso, en lugar de versus Texas, ponen versus Wade, como que él era. Ahora, mira lo que pasa. Ella da luz, porque no han terminado el caso. O sea, no han terminado el caso. Da luz y dio el caso en adopción. Baja la decisión de 7-2. Por las mismas razones que el derecho a la privacidad, aunque la privacidad no aparece en la Constitución ni en la Carta de Derechos, los jueces entienden que emana de otros derechos y usa unas palabras que salen de las penumbras, como hablan los abogados, y dicen que ese derecho estaba desde antes de la Constitución, que es un derecho natural de las personas, que ninguna Constitución puede prohibir. El derecho a la privacidad. Exactamente. Entonces, Roe versus Wade, en esencia, lo que dice es que en los primeros 6 meses el Estado no puede intervenir y en los últimos 3 del embarazo sí puede, porque ahí ya el feto es viable de que si nace pueda salir con vida. Antes no. Sí. Y entonces, ¿verdad? Pues esa es la decisión. Sin embargo, después de ese año, del 73, el derecho al aborto, en lugar de progresar, lo han ido socavando. O sea, hoy en día es más difícil ejecutar, implementarlo que antes. Mira todas las trabas que han tratado de ponerle. Que la muchacha, si es de menor de 21, tenga permiso de sus padres. Que la mujer tenga permiso del que la preñó, por así decirlo. Imagínate, y si es una mujer licenciosa que ha tenido varias parejas, que sabe ella quién es el padre, que la preñó. ¿no? Que haya que esperar 48 horas para meditar, que tenga que someterse a ver literatura y películas anti-aborto. Todas estas leyes han sido propuestas en distintos estados, algunas han sido anticonstitucionales, como la última, que es la más ridícula, que la clínica de aborto tenía que tener los pasillos tan y tan anchos que cupiera una ambulancia, por si había algún problema, que la ambulancia entrara y cogiera a la persona y la llevara a un hospital. Bueno, esa obviamente, pero hay algunas de estas que los tribunales van cambiando, la composición de los tribunales va cambiando y entonces las han aceptado. O sea, que el derecho al aborto hoy en día, y esta es una de las cosas para el final, que yo quiero que tú pienses desde ahora, ¿por qué razón? Para que vayas pensando, ¿por qué razón el derecho al aborto sí está, pero está en precario, no ha avanzado, mientras que los derechos de los homosexuales, que vinieron mucho después, ha venido como una ola arropando hasta la decisión de hace 2 días, del viernes? Bueno, te lo dejo en tu mente y en la de los oyentes, ¿no? Solamente quiero añadir que hoy en día hay 70 países que permiten el aborto y 120 que lo prohíben. Pero hay más gente
en los 70, porque ahí está China con 1.300 millones de habitantes, está India con 1.200 millones, Estados Unidos ahora, es Rusia. O sea que ese es el estatus, ¿verdad? Pero está en precario, y déjame decirte más, de los 9 jueces que hay hoy en día en el Tribunal Supremo, hay 5 que lo favorecen y 4 que no. Si alguno de esos 5 se muere o se retira y gana la presidencia un republicano, la presidencia de Estados Unidos, todos los candidatos republicanos, 14 que hay ahora, precandidatos, se han manifestado que ellos designarían un juez al Supremo cuya visión sea en contra del aborto. O sea que ese es el estatus hoy en día. Sí, porque estás hablando del derecho a la vida. Aquí, aquí tiene la contestación. Yo creo que esa es una de las razones. Las razones, o sea, exactamente. Determinar qué es vida, y eso, hay quien dice que desde el momento que se engendra, que ya... Sí, la concepción ya hay vida, ¿verdad que sí? Así es que es muy... Sí, eso es un hilo muy... tema de un programa adicional. Y obviamente hay vida. Porque el espermatozoide tiene vida. Claro, lo que pasa es que una cosa es vida y otra cosa es vida humana, persona. Exacto. Pero el espermatozoide... Entre lo que es vida y lo que es persona. Tú lo miras por un microscopio, parece un sapito nadando. Tiene vida. Bueno, nos faltan como 5 minutos para la pausa o pausamos. 3. Bueno, vamos a empezar El próximo caso es Vermont, el año 2000. Y aquí nos traen al año 2000. Los otros días, hace 15 años, el tribunal de Vermont, no el Supremo, en el caso de Baker versus Vermont, determinó que las parejas del mismo sexo hay que darle los mismos derechos que a los casados. Y le dijo a los legisladores y al gobernador, mire a ver qué hacen, hagan alguna ley, porque esos derechos los tienen. Y el Estado hizo la ley y la firmó el gobernador Howard Dean. Ahora mira esto, hicieron lo que se llamó uniones civiles, civil unions. Esto es los otros días, hace 15 años. Cuando eso pasó, se revolucionó todo, le iban a dar unos derechos. Nadie hablaba todavía de matrimonio. Esto los otros días, hace 15 años. Sí, en el 2000, exacto. Ok, civil unions. Entonces, ¿cuáles son los derechos que le dieron? Derechos de herencia. El cónyuge. Cónyuge, pues, no tiene que ser marido y mujer, pueden ser dos del mismo sexo. Derecho de planes médicos, que si uno de los dos trabaja y el patrón tiene, el employer, el patrono. Sí, es lo que se acaba de aprobar aquí ahora. Tiene un plan médico, pues que tú puedas ponerla a la otra persona en el plan médico. Decisiones médicas, que si uno está muriéndose, el otro sea el que diga si lo entuban, si no lo entuban, haga las decisiones por él. Ese derecho que solamente lo tienen los maridos y las esposas, ¿no? Compensación, rendir planillas juntos. Sí, todo lo que se aprobó ahora. Todas esas cosas, esos son derechos. La única diferencia es que no le llamaban matrimonio, era unión civil, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, hay derechos, aquí en Puerto Rico, un cónyuge, tú no lo puedes obligar a testificar contra su cónyuge en el tribunal. Uh-huh. Pues, si esa ley, pues también la aplicaría. Ese derecho también se lo da. Eso en el año 2000. Luego, en el 2009, Vermont legalizó los matrimonios. Pero antes de ir a la pausa, quiero decirte que el mes de octubre del año 2000, yo recuerdo que tú estabas por allá. En Vermont el mes entero. Sí. Y la gente allí, era una campaña presidencial. Aquí también era campaña, aquí era Sila versus Pesquera. Ok. La gente en Vermont no se preocupaban quién iba a ser el presidente ni los senadores. Ese era el asunto. Y eso estaba en la radio, estaba en los periódicos, había rótulos. Ese era la gran cosa hace 15 años. Y mira cómo ahora ya los civil unions son cosas del pasado. Ahora dimos un brinco más al matrimonio. Yo creo que es hora de la pausa, ¿no?
Vamos a la pausa. Yo quiero, cuando regresemos de la pausa, quiero leer un pedazo cortito de una carta que escribió un periodista. Y nada, quiero para que ustedes vean la tristeza. Uno pues a veces dice matrimonio con personas del mismo sexo, pero hay unos derechos que realmente hay que reconocerlo. Y cuando regresemos de la pausa vamos a hablar un poquito más. Estás en sintonía con Radio Isla 1320 y este es tu programa Atrevido y Noticioso. Regresamos en breve. Que la soledad y la tristeza se han alojado dentro de ti. Sácalas de ahí de inmediato y alegra tu vida escuchando a P1 en el Radio Club de los Corazones Solitarios, domingos de 3 a 5 de la tarde. Ahí encontrarás ese corazón que palpita al mismo ritmo del tuyo. Recuerda, todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, el Radio Club de los Corazones Solitarios por Radio Isla 1320. Este domingo a las 5 de la tarde, atrévete con Vicky Alberti. Atrévete a tener salud. Atrévete a cuidar tu salud mental. Atrévete a mejorar tu calidad de vida. Atrévete con Vicky Alberti. Este y todos los domingos a las 5 de la tarde, por la estación donde cabemos todos. Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Atrévete con Vicky Alberti. Les habla Tinita Reyes. Quiero invitarlos a escuchar mi producción Tinita Reyes y sus invitados. Domingos de 6 a 9 de la noche. Mantengo un formato educativo, cultural, música, farándula y hasta lo que no podrías ni imaginarte. Claro, sin faltar la simpatía y alegría que caracteriza la producción. Tinita Reyes y sus invitados. Domingos de 6 a 9 de la noche. Tienes una cita conmigo. Te espero. Este domingo, sálvese quien pueda. Pero advertencia. Si eres político de carrera, No te va a gustar lo que vamos a decir. no te va a gustar lo que vamos a decir. Sálvese quien pueda, domingo a las 9 de la noche, exclusivo por Radio Isla. El análisis como es, las noticias como son. Continuamos con Atrevido y Noticioso, con temas que impactarán tu vida por Radio Isla 1320. Continuamos aquí en Atrevido y Noticioso por Radio Isla 1320 con Reinaldo Rollo y esta servidora Maya Valle, haciendo un recuento de las decisiones que ha tenido que ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en un momento parecían ilusorias, imposibles, y que como hemos visto que a medida que la vida cambia, a medida que pasa el tiempo, los seres humanos tenemos que evolucionar también. Y hay una canción que dice, cómo han pasado los años, y yo creo que digo, cómo han cambiado los años. La verdad es que sí, que han cambiado. Y lo que falta, Reinaldo, yo recuerdo, mira, antes que tú sigas, porque yo recuerdo que mi nieta tiene 19 años, pues mira, 20 años atrás, mi yerno me decía, prepárate, que un día tu nieta te va a decir, me voy para la luna con mi novio este fin de semana. Mira, no te rías, que ahora en Marte están descubriendo pirámides y un montón de cosas, así es que un buen día te diga, no me voy a pasar este fin de semana en Marte. Hace unos 30 o 40 años, un señor que se llamaba Alvin Toffler escribió un libro que se llamaba El Shock del Futuro, y él decía cómo iban a cambiar las cosas. Y la gente, yo tengo ese libro todavía, lo leyó y dice, esto es imposible. Pues han cambiado más rápido de lo que él decía. De lo que él proyectó. Pues nada, por encima hablamos del uso de los condones, hablamos del derecho a la privacidad, del uso de la pastilla contraceptiva, del matrimonio de las personas de diferentes razas. Hablamos de las relaciones sexuales entre los solteros y los casados. Ahora vamos a la sodomía. ¿Verdad? Entonces hablamos del caso del aborto de Roe versus Wade y hablamos nos quedamos en el 2000 en Vermont, cuando en el 2000 en Vermont Uniones las civiles. personas tenían uniones civiles que no se llamaban matrimonio, pero en el 2009 se legalizó como el matrimonio. Así Bueno. que andábamos en el 2000. Vamos al 2003.
Lawrence versus Texas. 2013. 3. Ah, 3. Ok. Okay. Había una ley en Texas que era la ley de la sodomía, que era que prohibía las relaciones sexuales anales entre dos hombres homosexuales, obviamente, ¿verdad? Independiente, bueno, no podían ser casados, porque todavía no se casaban. Entonces, entran los policías y cogen a estos dos en el acto, ¿no? En vivo y a todo color. Los cogen ahí y van, lo mismo, va el proceso, van al tribunal de Texas y los declaran que la ley es válida, hasta que llegan al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y por decisión de 6-3, el Tribunal Supremo entiende por los mismos derechos de privacidad y de la enmienda número 14 de igual derechos a todos los ciudadanos, que los homosexuales tienen los mismos derechos de tener esas relaciones. Pero este caso tiene unas vertientes que vale la pena mencionar. Lo primero es que había 13 estados más que tenían leyes parecidas, ¿verdad? Pues las invalidaron todas. Pero va más allá los jueces y dicen, no solamente las relaciones, la sodomía en las relaciones homosexuales, sino que todas esas otras prácticas sexuales entre hombre y mujer, ya no entre homosexuales. Personas del mismo sexo. Ajá, como sexo oral, las prácticas que sean, tampoco se pueden prohibir porque algunas estaban prohibidas en otros estados. O sea que va más allá y hace ilegal todas las leyes que a su vez penalizaban o prohibían todo este tipo de conducta, salvaguardando que no puede infligir dolor y abuso y este tipo, claro, y que tiene que ser de mutuo acuerdo y todo eso, pero este caso va más allá, como te digo, y se molestó uno de los fiscales porque se utilizó como argumento persuasivo, fíjate, no es vinculante, persuasivo, ¿no? Que no tiene poder de ley, unas decisiones de un tribunal de derechos humanos de Europa. Y tú sabes que hay americanos que piensan que Estados Unidos es lo único en el mundo. que ¿por qué traerme a Europa aquí? Fíjate, eso no vale exacto, nada. Sí, se indignó muchísimo, pero prevaleció 6-3. O sea que ahí es el caso de la sodomía. O sea que el derecho que esto ya yo lo he, o sea, esto yo lo he escuchado hace mucho tiempo, que dice lo que pasa entre una pareja por consentimiento mutuo. Y en privado. Y en privado, público, ¿sabes? No estás parando. Por consentimiento mutuo. Dicen, lo que pasa allá adentro, eso es de ellos dos. Y es como tú decías, por mutuo acuerdo, que no el dolor. Por eso esta película 50 Shades of Grey, que pues tú realmente, hablaste que yo lo hablé, yo hice un programa sobre eso, pues realmente lo que presenta, pero cada pareja tiene el derecho de decidir lo que quiere en su intimidad. Bueno, estamos llegando. 2013, US versus Windsor. Aquí, esta fue una decisión, 2 años antes, había habido una ley que se decía, la ley DOMA, ley federal, Defense of Marriage Act. Esa ley decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, una ley federal de los otros días. Entonces, hace 2 años exactamente, el viernes pasado, el mismo día de ahora de decisión, donde de esta decisión... El viernes 26. Sí, viernes 26. Esta decisión en US versus Windsor hace ilegal, hace anticonstitucional la ley DOMA. O sea, que quita ese obstáculo. Lo significativo de esta ley DOMA, de esta... El caso fíjate, el Defense of Marriage. Lo que pasa es que esta ley era para efectos contributivos. Decía que para efectos contributivos los matrimonios eran un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Hay estas 2 mujeres que se casaron en Canadá, donde era válido, van a Nueva York, donde se aceptaba ya el matrimonio gay, pero una se muere
Y cuando la otra va a buscar su herencia, le dice el Estado, no, usted tiene que pagar $360,000 en taxes, porque usted no es el cónyuge. Y dice, pues si yo soy el cónyuge, tengo la licencia de matrimonio. Sí, pero hay una ley DOMA que dice, mira lo que dice aquí, que para efecto contributivo son hombre y mujer, y como usted no es, págueme los 360,000 de taxes. Entonces la otra dice, no way, ¿no? Y ahí pues van a Eric Holder, que era el secretario de Justicia, dice que él no va a defender esa ley. Pero mira cómo cambia todo esto. Esa ley, Clinton había estado de acuerdo los otros días, o sea, y cambiaron de opinión. Por eso es que te digo que esta es una ola de los últimos años. Bueno, pues en el año 2013 había pasado el Congreso por mayoría demócrata y republicano, esa ley 2 años antes, y la había firmado Clinton y todo eso. Pues ahí la declararon inconstitucional y la señora pudo coger su herencia, la viuda, sin tener que pagar los $360,000. Tú te imaginas, la verdad es que... Bueno, pero era para esa nada más. Ahora, estamos ya en el 2015. Yo solamente quiero hacer mención, antes de entrar al caso del viernes, de que en el 2015 hubo un referéndum, este no es un caso, un referéndum en Irlanda, y aprobaron el matrimonio gay. Y lo significativo es que el matrimonio gay había sido aprobado en un montón de países que te voy a leer por los legisladores o por los tribunales, pero Irlanda, país católico, es el primero que lo aprueba por el voto popular, por un referéndum, es el primero. Y mira los países que hoy en día lo aprueban ya, en Europa: Holanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, pero va a ser efectivo el año que viene ahí, Francia, Islandia, Luxemburgo, España, Noruega, Suecia, Portugal, Inglaterra y Escocia. En América Latina, Argentina, Brasil, México, Uruguay, además de Estados Unidos ahora, Canadá, Nueva Zelanda, hay 22 países que ya lo han aprobado. Hace 15 años, ninguno. Chacho, España. Empecemos por España, donde exacto, el catolicismo realmente... Porque los países nórdicos... España e Irlanda son los más católicos. Los más católicos. Los países nórdicos como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, o sea, Suecia, eran países, siempre se conocieron por ser países muy liberales. Pero Irlanda, Inglaterra, España, o sea, realmente pues... Mira, para dar cabido a las llamadas, yo solamente... porque entonces el último caso, que es el de Oberfeld versus Hodges, que es el que el tribunal dio su dictamen el viernes pasado. Todo el mundo lo conoce, ha estado en la prensa. Ahora, fíjate lo que yo quiero señalar. Maya, antes de este caso, hubo millones de dólares en abogados de los dos lados, documentos de estas cosas que hacen los abogados para los jueces y testimonio en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se compone de 9 jueces. Y mira qué cosa rara, todos estos testimonios, ¿tú sabes a quién iban dirigidos? A una sola persona. A una sola persona. Hay 4 jueces muy liberales que se sabía cómo iban a votar. Ruth Bader Ginsburg, una señora en sus 80 y pico de años, muy liberal. Sonia Sotomayor, la puertorriqueña. Elena Kagan, una judía joven, los 2 nombramientos de Obama. Y Stephen Breyer. Eso no había duda. Tampoco había duda. Antonin Scalia, que mucha gente lo cataloga como un troglodita, iba a votar en contra, no matter what. Joseph Alito, que es discípulo de él, el juez Roberts, el presidente, y Clarence Thomas, que voy a tener un minuto para hablarte de Clarence Thomas. Clarence Thomas es un juez negro, el segundo juez negro del tribunal. Es una persona que mucha gente dice que es bruto. Casi nunca le dan para que escriba una decisión. Estuvo 9 años sin hacer una pregunta en el Tribunal Supremo. 9 años, cuando va a testificar, nunca hizo una pregunta. Y es un juez negro que siempre de sus votos son en contra de los derechos de los negros. Mira qué cosa. ¿Qué cosa?
es un caso de racismo en contra de él mismo. En contra del mismo. Bueno, pues esos 4 se sabía que iban a votar en contra. Y está el juez Anthony Kennedy, que es lo que en inglés llama el swing vote, que a veces va de un lado o de otro. Un juez conservador, un nombramiento de Ronald Reagan. Poco a poco, a través de su experiencia en el tribunal, ha ido moderándose hasta el punto que fue el que... el voto decisivo. Ahora, hay gente, esta decisión, mucha gente la aplaude, otra gente la critica, y entre las críticas es que como una sola persona, que no fue electa por el pueblo, que fue puesta allí, nombrado, ha hecho una decisión con lo que esto conlleva. Así es que le cambió la vida a un montón de gente. Cógeme ese por el rabo, sí, es algo para uno pensar. Bueno, yo voy a abrir los teléfonos para que la gente pueda llamar, pero quiero leer, como les dije, corto, un párrafo de una columna que escribió un periodista que se llama Marcos Guzmán Rivera, muchacho joven. Quiero decirle el teléfono a llamar para sus preguntas cortas o para su participación en el programa, 787-292-1703, 292-1703. Este muchacho habla de que él por fin, pues salió, como dice, hoy escribo que soy gay, así se llama la columna. Fue bien interesante porque él dice, pienso en el amigo que no pudo asistir al funeral de su pareja por 12 años porque la familia de este nunca lo aceptó, su homosexualidad. Recuerdo su desolación de quedarse solo en la calle sin despedirse de su amado por culpa de la maldita homofobia. Pienso en la mujer que jamás cumplió los últimos deseos de su novia de 2 décadas porque el Estado no la reconocía como cónyuge legal. Lloro por los que se quitaron la vida porque jamás imaginaron un día como hoy. Lloro porque en mis 8 años como periodista he redactado cientos de historias y nunca hasta ahora había escrito que soy gay, ni en las redes, ni en algún diario privado, ni siquiera en la palma de mi mano durante mis momentos de más profunda soledad. De mi orientación sexual hablo sin miedo ahora, cuando me parece pertinente. O sea, tú te imaginas es larguísimo y los invito a que lo lean. Es extraordinario, está en periódico Nuevo Día del sábado pasado, 27. Así es que hay que estar en los zapatos de estas personas y yo siempre creo que no soy quien para juzgar a nadie, porque esa vida yo no la he vivido. Está como el Papa. Estoy como el Papa, exacto. Bueno, el Papa, la verdad es que el Papa acepta los homosexuales, pero no aceptaba los matrimonios, porque claro, ya eso es irse en contra de las leyes básicas de la iglesia. ¿Qué va a pasar? No sé. Vamos a la primera llamada, 292-1703. Buenos días. Buenos días, gracias por dejarme participar. ¿Quién me llama? Luis Ángel de Bayamón. Gracias por llamarnos. Un programa interesante como siempre. Mire, es la Tierra la que le da vuelta al Sol, no el Sol la que le da vuelta a la Tierra. Esta última posición la Iglesia la defendió, ¿no? Que era el Sol que le daba vuelta a la Tierra, y resulta que la naturaleza y la ciencia prueban lo contrario, así que la Iglesia estaba errónea. Estas personas que son homosexuales, bisexuales, heterosexuales, todas están siguiendo la naturaleza, todas están siguiendo sus sentimientos, y así pues están ¿cómo se llama? Actuando, ¿no? O sea que la naturaleza se impone, y estos países escandinavos donde la sexualidad es más liberal, mire, allí a la iglesia casi nadie ni va, está el crimen bajo, la educación es alta, o sea, porque la gente decide enfrentar los problemas de cara a cara y ven que la solución a los problemas están dentro de sí, ¿no? Los humanos pueden
solucionar los problemas en vez de irse a Disneylandia, a un mundo de fantasía. Sí. Así que allá se asume la responsabilidad personal. Exacto. Y eso así que es una cuestión de justicia, porque es una cosa que ellos no pueden evitar. Y yo viví en San Francisco 31 años, acabo de regresar de allá hace 3 años y pico, y allí estaban los homosexuales, las lesbianas, se sentaban al lado en la guagua, pasaban, hay maestros, hay carpinteros, hay mecánicos, y a mí no se me cae un canto ni nada, o sea que no sé cuál es la... Caramba, Puerto Rico, vamos a crecer, no seamos tan infantiles. Gracias por dejarme participar. Gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién me habla? Sí, le habla Luis R. Ramos, yo soy de los humanistas seculares. Ajá. Saludo a los dos. Y quería antes que nada felicitar a la comunidad LGBT por ese triunfo logrado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y quería mencionar el hecho de que ya nos habíamos provisto ante lo que se avenía, el hecho de que la Iglesia se iba a oponer, como se está oponiendo obviamente, sí, a los matrimonios gay. Nosotros hemos logrado conseguir que varias personas hayan conseguido registrarse en el registro demográfico como celebrantes y como celebrantes obviamente seculares, lo que somos, sí. y estamos ofreciendo a toda la comunidad homosexual en Puerto Rico los servicios nuestros, que son pues servicios casi regalados, ¿no? Nosotros vamos a participar en la boda masiva de Adacón próximamente. Sí, vamos a tener unos 6 oficiantes, Luis, o un momentito, como Luis, se llaman en Puerto Rico. Sí. Oye, pero explica bien qué es un celebrante, qué es lo que hace el celebrante, es celebrar en Puerto Rico solamente se permite, porque realmente todavía eso está en la ley, se permite que sean ministros y jueces del tribunal, ¿no? Que sean los únicos que pueden oficiar misas, oficiar bodas, sí, y llenar los papeles, porque básicamente eso es lo que hay. Yo personalmente le digo a la gente que el matrimonio empieza cuando una persona le ofrece toda su vida y su amor a otra persona. Claro. Desde ese mismo momento, eso es un matrimonio. Ahora, si lo vamos a oficiar, si lo vamos a hacer legal, eso es otra cosa. Y para eso no se requiere un cura, ni se requiere un pastor, ni se requiere ninguna persona que sea especial. Es meramente el hecho de que el gobierno tiene que, ¿cómo se dice? El gobierno tiene que nombrar a ciertas personas para que ellos sean los que lleven los papeles y los presenten al registro demográfico. Para eso pues, lo hacen los jueces, y lo hacen pues ciertos pastores, ciertos curas que han pedido esa oportunidad. Y nosotros lo hemos hecho a través de unos medios que hemos logrado a través de unas organizaciones en Estados Unidos que no necesariamente son religiosas, pero tienen que nombrarse como iglesias. Y así hemos logrado que el registro demográfico nos nombre como celebrantes de bodas en Puerto Rico. Sí. Pues muchas gracias. Sí, o sea que la organización de humanistas seculares podría dar este servicio a las personas. Estamos auspiciando realmente, porque no son personas que sean necesariamente nombrados por nosotros como celebrantes, sino más bien que nosotros auspiciamos que estas personas pues, puedan hacerlo. Gracias, Luis, por tu participación. Cómo no, estamos a las órdenes siempre. Gracias. Vamos a la próxima llamada, 292-1703. Buenos días. Sí, Miguel García de Santurce. ¿Quién me habla? Miguel García de Santurce. Gracias, don Miguel. Sí, rapidito, yo estoy notando que todas estas protestas de los religiosos con esta nueva ley está basada en un problema que tienen ellos con su propia sexualidad, porque ayer por la noche en una estación que no son ustedes, un sacerdote o un religioso lamentó el hecho de que la decisión de la Corte lo que hace ahora es permitir que la sexualidad la rija el propio cuerpo. Asimismo digo que ahora la sexualidad la va a regir el propio cuerpo. Entonces digo yo, si no la rige el cuerpo, ¿qué debe regir la sexualidad? O sea que estas personas tienen problemas de represión sexual ellos mismos y entonces no quieren que el mundo sea libre o sea natural. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Yo te pregunto, Reinaldo, ¿quién es el dueño de tu sexualidad? No, es uno mismo, pero fíjate, antes de la próxima, hay algo que a mí me extraña. El derecho al aborto no ha progresado en la misma velocidad que progresó el derecho de los homosexuales, de los matrimonios. Y te digo yo, ¿quién se beneficia del derecho al aborto? Mira, todas las mujeres entre 15 y 50 años, que son muchas. Mientras que el derecho de los matrimonios, son solamente los homosexuales, que no pasan de un 6 y un 8% entre los que están en el closet y los que no están. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que caminara tan ligero y el aborto tan despacio? Yo tengo una idea y te voy a decir cuál es. Las personas que se oponen al derecho del matrimonio, lo más que te dicen es, lo más es, me da asco. Hasta ahí. Pero algunos de los que se oponen al aborto te dicen que es un crimen, que es un asesinato, que tú estás asesinando un ser viviente. Y yo no comparto esa opinión, pero la respeto y la entiendo. Y si en tu mente no es lo mismo algo que te dé asco a tú validar un asesinato, yo creo que por eso es que una se ha movido más ligero que la otra. Eso vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa para eso nada más. 2921-703. ¿Tenemos más llamadas, Marla? Buenos días. Hola, saludos. Es la señora Torres de Santurce. Un abrazo y ojalá que me pueda expresar con claridad porque yo respeto mucho el término vida. Y la vida es el tiempo que transcurre desde que uno nace hasta que muere. Y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque no hay otra extensión. Uno nace y cuando muere, pues se acabó la vida individual de cada ser humano. Yo respeto mucho la vida, la decisión de cada ser humano de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, siempre y cuando no lacere a otro ser humano, o sea, cuando no ocurra un delito, cuando no vaya en contra de lo que el otro ser humano quiere, mientras que haya aceptación, lo que fuera, pues no hay delito, porque los seres humanos decidimos lo que queremos hacer con nuestro tiempo de vida. Ahora, hay algo que a mí sí me lastima desde el punto de vista del idioma, de los conceptos. Matrimonio viene de matriz. Yo lo que no entiendo es por qué no se pueden buscar un concepto legal que no conflija con matriz, porque el matrimonio viene de mater, matriz, y el único ser humano que tiene matriz es la hembra, desde luego. Para procrear se necesitan la concurrencia de los gametos masculinos y femeninos, que eso es lo que hace la procreación. Y sin irme a ningún término religioso, porque realmente a mí la religión ni me da ni me viene, es más, creo que promueve mucho la ignorancia. Yo lo que sí creo es que cada ser humano puede hacer con su cuerpo lo que sea conveniente siempre que no lastime a otro. Por lo tanto, si el matrimonio es una parte legal, es un contrato legal entre un hombre y una mujer para formar una familia, porque hay que utilizar ese concepto para los matrimonios de igual sexo. Yo promuevo que sea homonomio o lo que quieran. Gracias, señora Torres. Legal. ¿Por qué decir matrimonio que viene de matriz mater? No gracias. Sé si ustedes... Sí, gracias, mi amor. Se nos ha terminado el tiempo y Marla me está matando aquí. Se convierte... Eso es una cosa terrible. Cuando empieza a decir se acabó, se acabó. Gracias por su llamada. Dejamos esto en el corazón de las personas de los radioescuchas y muchísimas gracias por escucharnos y por participar. Recuerda que tienes una cita el próximo domingo a las 11 de la mañana aquí en Radio Isla 1320 y tu programa Atrevido y Noticioso. ¡Feliz domingo! Que pases un domingo maravilloso, comparte, celebra y sobre todas las cosas, sé feliz.